Ok. Antes que todo, ¿verdad? Quiero dar las gracias a Dios. Le he dado las gracias primero. Before anything, I want to give God thanks, Pastor Giovanni, Pastor Giovanni, por darme la oportunidad una vez más de exponer la palabra de Dios to give me the opportunity to expose the Word of God ante ustedes, unto you. reconociendo que es una responsabilidad muy grande, I know that it's a great responsibility porque ustedes son una generación, because you are a generation. son almas. You are souls, Cristo Jesús murió por ustedes. and Christ Jesus died for you. Yo reconozco eso. So I recognize this. No voy a tomar esto por centavo. I don't take this for granted. No quiero traer algo que los vaya a dañar, I don't want to bring anything that will ruin you, sabiendo que ustedes son el tesoro de Jesucristo. knowing that you are a treasure Amen. of Christ. Amen. El Espíritu Santo puso una palabra en mí como el día domingo. The Holy Spirit gave me a word on Sunday. Estuvo hablándome acerca de lo que es una prioridad de la palabra. What is the priority of the Word? Estaba un poquito confundido con el pastor cuando predicó el martes. I was a little bit confused when Pastor spoke on Tuesday. Hubo una confirmación como un 50%. There was a confirmation about half of my message. Una de las cosas que él dijo, One of the things that he said, dijo, si no tenemos revelación de Jesucristo, lo vamos a limitar. if we don't have a revelation of Christ, we're going to limit him. Otra de las cosas que él dijo, lo peor que nos puede pasar a los creyentes es que le creamos las mentiras al diablo. And the worst thing that can happen to a believer is to believe the lies of the devil. El día de ayer tuvimos una reunión en la casa del pastor. Last night we had a meeting at a pastor's house, La palabra de Dios fue confirmada a un 100%. and the word was confirmed to me 100%. Es la prioridad de la palabra, The el tema. priority of the word. So, vamos a ir entrando en este asunto. Let's get into the issue. Antes que todo, yo quiero que usted ore por mí. I No want quiero you to pray ser for me. como único, no sé. Yo necesito sus oraciones. Necesito que usted ponga una demanda en la palabra de Dios. I need you to pray for me and put a No demand quiero on the pasar word por of alto God. ese punto tan importante. Padre, en el nombre de Jesús, Yes. reconozco, Señor, que soy tu vaso. Simplemente un instrumento para traer tu palabra. I'm just an instrument to speak your word. Padre, mientras yo hablo, While I speak, para dar información a tu pueblo. to give information unto your people. Espíritu Santo, y tú des revelación. Holy Spirit, bring the revelation. Padre, en el nombre de Jesús, In the name of Jesus, haz tu voluntad, do your will como en el cielo, on heaven así también en la tierra. as it is on earth. Padre, que al abrir mi boca And when I open my mouth, me sea dada palabra let the word of God para dar a conocer to be tu known, misterio. the mysteries. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, bendice a tu pueblo, Señor. direct me to your people, Lord. So, para una introducción, For an introduction, vamos a ir al libro de la carta a Colosenses, capítulo 3, versículo 16. let's go to the book of Colossians, chapter 3, verse 16 of Colossians. ¿Están ahí? Are you there? En nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, The word of God says, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish each other with all the wisdom of psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So, el apóstol Pablo dice que la palabra del Señor, la palabra de Cristo, abunde en abundancia en nosotros. Amén. Apostle Paul says, may the word of God abound richly in all of us. Si él dice esto, yo creo que va a tener una gran importancia en lo que se refiere que abunde en nosotros. If he says this, it's because it's of great importance for the word of God to abound in you. Una de las cosas que nosotros debemos entender como cristianos, como creyentes, One of the things that we need to understand as believers and Christians es que cuando nacemos de nuevo, las cosas no se quedan ahí. when we are born again, the things don't stay the same. Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Biblia dice que nos hizo nacer de nuevo. The Bible says that Jesus paid for our sins at the cross and that we are born again.
Por lo tanto, si nacemos de nuevo, necesitamos ser alimentados como un bebé. And if we are born again, for that matter, we need to be nourished like a babe. Ok. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16. Pablo nos dijo que la palabra de Dios abunde en nosotros. Paul said, for the word of God to abound richly in us. También le dijo a su hijo Timoteo, And he tells his son here, his son Timothy, dice así, toda la escritura es inspirada por Dios all scripture is God-breathed y útil para enseñar, and useful for teaching, para redarguir, rebuking, para corregir, for correcting, para instruir en juicio, for training in righteousness, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, so all the people of God may be thoroughly be equipped, enteramente preparado para toda buena obra. equipped for every good work. Una de las cosas que hace la palabra de Dios en nosotros, One of the things that the word of God does in us, nos prepara it prepares us para que abundemos en toda buena obra. so we can, Amén. we can abound richly in righteousness and good work. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? How many understand what I'm saying until now? ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? How many understand me until now? Ok. Hay unos que andan por ahí distraíditos. There are some that are Okay. real quiet yet. También fue un mandato del Señor Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 16. In Matthew 28 and 16, it was also a commandment of the Lord. Pero vamos a leerlo del versículo 19. Let's read it from verse 19, Matthew 28, 19. Cuando Jesucristo resucitó, Él dejó un mandamiento a sus apóstoles. When Jesus ascended into heaven, he left a command to his apostles. Él les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Therefore, go and make disciples of all nations, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ok, la orden es esta. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. And teaching them to obey everything I have commanded you. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Hay una gran importancia en que nosotros conozcamos la palabra de Dios. There's a great importance in us knowing the Word of God. Porque si no conocemos a las Escrituras, el enemigo va a venir tan fácilmente y nos va a confundir. Because if we don't know the Scripture, if we don't know the Word, the devil can confuse you. Por eso, Efesios capítulo 4, verso 11. That's why Si quieren conmigo, vamos a Ephesians, leer muchos versos hoy. Espero en Dios tenga tiempo. Ephesians 4:11. We're going to read a lot of verses. I hope the Lord gives me enough time. Ok. Efesios capítulo 4, versículo 11. Ephesians 4:11. Lo que yo quiero en esta noche es que usted se vaya con eso en su corazón, que no tome por centavo la palabra. I want you to leave this in you, in your heart, not to take the Word for granted. Si para Dios fue tan importante que les dijo que les enseñe, Él levantó un ministerio, él fluyó, tengo entendido que Él fluyó como profeta, apóstol, como maestro, como pastor, como un evangelista. Jesus flowed in all of the 5 major ministries as an apostle, a teacher, a pastor, an evangelist. Ahora bien, Él les recomendó esto, que enseñase a su pueblo acerca de lo que es la palabra de Dios. And he commanded us to teach the people according to the Word of God. Ok, Okay. vamos a leer esto. Efesios capítulo 4, verso 11 dice: Ephesians 4:11 says, Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, so he, Christ himself, gave apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. La orden que Él les dio a ellos fue que les enseñaran al pueblo a guardar la palabra de Dios para que ellos pudieran vivir en él. The command he gave was for the people to keep the Word of God so they can live according to that Word. Okay. Dice, a fin de perfeccionarlos, verso 12, a fin de perfeccionarlos It says to equip his people a los santos para la obra del ministerio, for the works of the ministry, para la edificación del cuerpo de Cristo, so that the body of Christ may be built up hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, until we reach in unity of faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. verso 14, Verse 14. para que ya no seamos niños fluctuantes, So we'll not be no longer infants, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, tossed back and forth by waves of doctrine, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, and by every wind of teaching and cunning and craftiness of the people and their deceitful scheming. sino que siguiendo la verdad en el amor, Instead, speaking the truth in love, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, we will grow up in things up into him who is the head, that is Christ. sino que siguiendo la verdad en amor. We seek the truth in love. Un día Jesucristo dijo eso Jesus said that one day. en Juan capítulo 14, verso 6, dijo Jesús, In John 14:6, Jesus said the yo following, soy la verdad, el camino y la vida. I am the way, the truth, and the life. ¿Sabes qué es lo que pasa mucho? You know what happens a lot? A veces estamos tan ocupados, afanados, Sometimes we're so preoccupied and so worried, tanto que causa ceguera en nosotros. that it causes a type of blindness in all of us. Tanto puede ser que podemos tener a Jesucristo mismo We can- enfrente de nosotros We can have Christ himself right in front of us, y no poder verlo. and we can't even see him. A Juan capítulo 18, verso 37, John 18 and 37 says, Juan capítulo 18, verso John 18 and 37. 37. Y 37. And 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. You are the king, then said Pilate. Jesus answered, if you say I am the king, in fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of the truth listens to me. Verso 38. Verse 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? And Pilate said, what is the truth? Pilato tenía la verdad enfrente, And Pilate had the truth right in front of him. pero tan afanado en su gobierno. But he was so worried, Que no pudo preoccupied ver with a his Jesús. government, he couldn't see Jesus. Amén. Amen? Estamos hablando de la que es la importancia que tiene la palabra de Dios en un creyente. Amén. We're talking about the importance that the word has in a believer. ¿Por qué razón la palabra de Dios tiene tanta importancia en mi vida? Why does the word have so much importance in my life? Por medio de las escrituras nosotros podemos conocer a Dios. Through the scripture, we can know God. Dios se revela a sí mismo a nosotros. He reveals himself through us Como Dios through the word. misericordioso, He's merciful. Dios de amor, He's a God of love. Dios Padre, He's a father. Dios justo. He's righteous. Algo que me di cuenta estudiando One of the things I learned studying es de que el deseo de Dios es que conozcamos sus caminos. His desire is for us to seek his ways. El deseo de Dios es que nosotros lo conozcamos a Él. His desire is for us to know him. Jeremías capítulo 9, Jeremiah chapter 9, versículo 23. 9 and 23 of the book of Jeremiah. Así dijo Jehová, That is what the Lord says. no se alabe el sabio en su sabiduría, Do not be wise in your own wisdom, ni en su valentía se alabe el valiente, or the strong boast in his strength, ni el rico se alabe en sus riquezas. or the rich boast in their riches. Miren lo que él dice. Look what it says. Mas alábese en esto el que subiere de alabar, But those who boast about this, en entenderme y conocerme. that they understand and know me. Es el deseo de Dios que nosotros lo conozcamos. It's the desire of God for us to know him. Si nosotros no despertamos un interés en la palabra de Dios, If we don't have an interest in the word of God, lo que vamos a tener va a ser una simple religión. all we're going to have is simple religion. No vamos a conocer al Señor. We're not going to know the Lord. Un ejemplo que yo pongo que Dios me ha dado para evangelismo es este. An example that God has given me for evangelism is this.
El conocer a una persona dedica tiempo. To know a person, you have to dedicate time. Dios dice que el deseo de Él es que lo conozcamos. His desire is for us to know him. ¿Cómo lo vamos a conocer? But how are we going to know him? A través de la lectura. Through the lecture of the word. El ejemplo es este. And the example is this. ¿Puedo usarlo como ejemplo? Go ahead. Una persona podrá decir de él, el pastor Let's say the pastor, is so mad, bien enojado, ¿verdad? let's say he's mad or annoyed about something. Otros pueden decir es bien contento, bien alegre. Somebody can say very happy and glad. Eso está. Entonces, lo que crean esa persona cuando estamos hablando de él es que crea un poco de confusión. Now, if we're saying two things about pastor, now we're creating confusion in people. No vamos a conocerlo, vamos a conocer la realidad hasta que nos empecemos a relacionar con él. We're not going to know the reality of the person until we start relating to that Cuando person. realmente nos relacionamos con él, pasamos tiempo, When we spend time with him, ya nos dimos cuenta que él es bien alegre. we notice that he's a very happy man and joyful. Cuando otra persona venga y me diga, este pastor es bien enojado, And when they say, oh, your pastor's always mad, ¿a quién le voy a creer? who am I going to believe? Yo le voy a decir que eso no es cierto, And ¿verdad? I say, that's not true, ¿Por qué? Porque yo ya lo conocí a él. because I already know him. Dios quiere que lo conozcamos. God wants us to know him. ¿Cuántos se van a comprometer a buscarlo? How many here are going to make a commitment to seek God? Una pregunta. A question. ¿Está despertando esto en ustedes un interés por leer la Biblia? Is this awakening in you an interest to read the Bible at least? Amén. Amen? Amén. Amen? Ok. Oseas capítulo 6, verso 6. Hosea chapter 6, verse 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. For I desire mercy, not sacrifice, and the acknowledgement of God rather than burnt offerings. Lo que Dios desea que nosotros tengamos misericordia. What God wants us is to desire mercy. La misericordia de nosotros hacia una persona es fruto, es un resultado de nuestra comunión con Dios. When we desire mercy for somebody, is a result of our communion with God. Al igual que el fruto del Espíritu como el amor, gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, la templanza, son resultados de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros es porque estamos conectados a Jesucristo. If the Spirit of God dwells with us, it is because we are connected to Jesus Christ. Thus, we manifest the fruit of the Spirit. Ahora bien, Now, el no hacerlo tiene consecuencias. and not doing this, there's consequences behind it. El apóstol Nahum me enseña algo como acerca a la causa y el efecto. Causa y efecto. No hay cosa que no venga por sin una causa. Amén. Apostle Nahum has taught us that everything has a cause and effect. Nothing happens without a cause. Él tiene un verso, creo que es Proverbios, no lo apunté. Como el gorrión en su vagar, así la maldición no viene sin causa. The book of Proverbs says that the curse does not come without a cause. Entonces, con eso quiere decir que si nosotros no leemos la palabra de Dios, That means if we don't read the word of God, va a haber consecuencias. there will be consequences. O sea, estamos en Oseas, ¿verdad? Capítulo 4, vamos al capítulo 4, Right there in the book of Hosea, let's go to chapter 4. Versículo 1. Verse 1. Dice, oí palabra de Jehová, hijos de Israel, Hear the word of God, you Israelites, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, because the Lord has a charge to bring against you who live in the land. porque no hay verdad ni misericordia, There's no faithfulness, there's no love, no acknowledgement of God in the ni land, conocimiento de Dios en la tierra, or knowledge of God in the land. ni conocimiento de Dios en la tierra. No knowledge of God in the land. Por tanto, For this matter, perjurar, this is only cursing, mentir, lying, matar, murder, hurtar stealing, y adulterar and adultery. prevalecen. They break all Esto es bounds. causa de que no hay conocimiento de Dios. This is because there is no knowledge of God. Las personas caminan desenfrenadamente There are people who live loosely porque no hay un conocimiento de que eso es malo.
because they don't have a knowledge that living that way is wrong. Eso es una de las consecuencias que tiene el no saber la palabra de Dios. That's part of the consequences of not knowing the word of God. Verso 6. Verse 6. Mi pueblo fue destruido My people are destroyed porque le faltó conocimiento. for lack of knowledge. Oiga bien, Listen to this closely. por cuanto desechaste el conocimiento, Because you have rejected knowledge, yo te echaré del I sacerdocio. also reject you as my priest. Hay un peligro de que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, There is a danger when we hear the word of la God. palabra de Dios dice que es útil para redarguir, The word of God says that it's good para corregir. to rebuke and correct. Cuando escuchamos corrección, a veces no queremos ser corregidos. And sometimes when we hear correction, we don't want to receive the correction. Pero si nosotros rechazamos la corrección, But if we reject correction, no lo digo yo, I don't say it, la palabra de Dios dice, the word of God por says, cuanto desechaste el conocimiento because you rejected knowledge y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, and because you forgot about the law of your God, también yo me olvidaré de tus hijos. I will also ignore your children. Yo te echaré del sacerdocio. I will take you out of the priesthood. Eso quiere decir que hay consecuencias terribles There are some consequences cuando nosotros desechamos la palabra de Dios. when we put the word of God aside and reject it. Por falta del conocimiento a Dios, la maldad permanece. Because of the knowledge of God, evil persists. El pueblo de Israel fue llevado cautivo The people of God were taken captive porque le faltó conocimiento. because they lack knowledge. Espiritualmente hablando, Spiritually speaking, si nosotros carecemos de entendimiento if we lack understanding de la palabra de Dios, of the word of God, vamos a creer en las mentiras que el diablo nos tire. we're going to believe every lie that the devil throws at us. Leímos que hay hombres que se han levantado y que usan las altimañas del error There are some men who rise up and use the schemes of error para predicar to preach de acuerdo a lo que la gente, las personas quieren oír, according to what people want to hear, no lo que Dios está diciendo. not what God is saying. Dice la Biblia, segunda de Pedro, The Bible says in 2 Peter capítulo 3, verso 1. chapter 3 verse 1, 2 Peter 3:1. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahora? How many are understanding me? No lo estoy perdiendo. I'm not losing anybody, right? Segunda de Pedro 2 Peter 3, 1. 3:1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Dear friends, this is now the second letter I write to you, Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, and I have written both of them as reminders to stimulate you in wholesome thought, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas so you can recall the spoken words passed by the holy prophets y de mandamiento del Señor. and the commandment given to our Lord and Savior through your apostles. Pedro está diciendo que le ha escrito 2 veces Peter says here, I have written to you a los twice, cristianos recordándoles reminding the Christians que no se deben de olvidar de las palabras not to forget the que han words sido dichas antes por los profetas, that they were said by the holy prophets, que no se olviden de los mandamientos del Señor y el Salvador. not to forget the commandments of the Lord. ¿Por qué es que él enfatiza tanto esto? Why does Peter emphasize this so much? Hay un verso que dice que en los postreros días vendrían hombres amadores de sí mismos, The Bible says that in the last days there will be men, lovers of themselves, que desechando la palabra de Dios, who reject the word of God. dice que van a querer oír palabras de acuerdo a lo que ellos quieran oír. They want to hear what they want to hear. Verso 3 dice, Verse 3 says, sabiendo esto primero, que en los postreros días vendrán burladores, above all, understanding that in the last days scoffers will andando en come sus propias concupiscencias, in their own evil desires. diciendo, They will say, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? where is the coming of his promise? Porque porque desde el día en que los padres durmieron, Even since our ancestors died, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la everything goes on creación. as the beginning of the creation. Estas personas siempre se andan burlando de lo que nosotros a veces predicamos del Señor. These people are always making fun of what we preach about the Lord. Lo que ellos no saben es que la misericordia de Dios es tan grande What they don't know is that God's mercy is so great
que está extendido, que nos está dando tiempo because He is giving us time. para que nosotros vengamos al arrepentimiento. So we come to repentance. Verso 17 dice, Verse 17. del let's mismo. Verse 17 in the same chapter. Así que vosotros os amados, Dear friends, sabiéndolo de antemano, since you have been forewarned, guardaos, be on your guard, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, that you may be carried away by the error of the lawless man. caigáis de vuestra firmeza. Fall from your secure position. Tenemos que tener cuidado a quienes oímos. We have to be very careful who we hear. Amén. Amen? Verso 18 dice, Verse 18 says, antes bien, but grow now creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Creced en la gracia To grow in the grace y el conocimiento del Señor Jesucristo. and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Tenemos que crecer en el conocimiento de Él. We need to grow in the knowledge of Him. Tenemos que leer más. We need to read more. ¿Cuántos van a leer más How conmigo? many are going to read more Bible with me? Amén. Amen. Tenemos que crecer y ser maduros espiritualmente para ser fuertes. We have to grow and be mature spiritually so we can be strong. Para esto necesitamos la palabra de Dios. This is why we need the Word of God. Primera Pedro capítulo 2 verso 1. 1 Peter chapter 2 and verse 1. Desechando pues toda malicia, Therefore rid yourself of all malice, todo engaño, all deceit, toda hipocresía, all hypocrisy, toda envidia, all envy, todas las detracciones. slander Miren nuestra actitud. of every kind. Desead como niños recién nacidos Like newborn babies, la leche espiritual, crave pure spiritual milk, no adulterada, not adulterated, para que por ella crezcáis para salvación. that you may grow up in your salvation. Si no leemos la palabra de Dios, If you don't read the Word of God, no vamos a crecer. you're not going to grow up in your salvation. Pregunta, A question. ¿está despertando eso el interés en ustedes? Is this awakening an interest in you in the Word? ¿Está despertando eso el interés en ustedes? Is this awakening an interest in you? Vamos a volver al Efesios capítulo 4, verso 11. Es por eso fue que el Señor levantó apóstoles. This is why the Lord raised up apostles. As we go back to Ephesians 4:11. Verso 14. Verse 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, So we are no longer small kids being tossed, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. being taken to and fro by every wind of doctrine. Es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios. It is necessary for us to know the Word of God. Número 2. Number 2. Aquí ya dije el número 1. I'm done with number 1. Ok. La palabra de Dios, The Word of ¿por qué es tan God. importante para nuestra vida? Why is the Word of God so important for our life? Salmo 119, Psalm 109, Salmo 119, verso 9 dice, verse 109, verse 9 says, Salmo 119, versículo 9, Psalm 119:9. ¿con qué limpiará el joven su camino? With what will a youth clean his way? Con guardar la palabra de Dios. By living according to your word. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino? How are we going to make our way pure? Amén. El versículo 105 Verse 105, 119, 105. dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. ¿Usted sabía que la palabra de Dios es como una lámpara Did you know that the word of God is like a lamp que alumbra nuestro caminar? that lights our path? La Biblia dice que si nosotros no sabemos, si caminamos en oscuridad, The Bible says that if we walk in darkness, tropezamos. we will stumble. Ok, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios en nuestras vidas? Why is the word of God so important in our life? Número 3, Number 3, nos da revelación de que Jesús es la palabra. it gives us revelation that Jesus is the word.
Juan capítulo 1, verso 1. Let's go to the book of John and verse 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. La traducción lenguaje actual dice esto: In the actual language, it says it this way. antes de que todo comenzara, Before everything began, ya existía aquel que es la palabra. he that existed was the Word. La palabra estaba con Dios, The Word was with God, y la palabra era Dios. and the Word was God. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. When God created all things, the Word was already there. Verso 14. Verse 14. En el lenguaje actual dice: aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. He that was the Word lived among us and was like one of us. Jesucristo mismo es la palabra. Jesus is the Word. En 1 Juan capítulo 1, verso 1, And 1 John chapter 1 verse 1, dice: lo que era desde el principio, what was from the beginning, lo que hemos oído, what we have heard, lo que hemos visto con nuestros what ojos, we have seen with our own eyes, lo que hemos contemplado what we have contemplated y palparon nuestras manos, and touched with our own hands, tocante al verbo de vida, according to the verb of life, tocante a la palabra de Dios. the Word of God. Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Revelation 19 verse 13. Estos versos son tres versos que encontré, son específicos, que quieren decir que Jesucristo mismo es la palabra. These verses are talking about that Jesus Christ is the Word. Es por eso que tiene una gran importancia en nuestras vidas. That's why the Word of God has to take great importance in our life. Capítulo 19, verso 13 dice: 19:13 says, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, he is dressed in a robe dipped in blood, y su nombre es el verbo de Dios, and his name is the Word of God. y su nombre es la palabra de Dios. And his name is the Word of God. Amén. Amen. Ahora bien, sabiendo que Jesús es la palabra, Now, knowing that Jesus is the Word, si queremos victoria, if we want victory, cambiar nuestra vida, if we want to change our life, dar frutos, if we want to get fruit, tenemos que estar conectados a la fuente de vida. we have to be connected to the fountain of life. Josué 1:8. Joshua 1:8. Josué 1:8. Joshua 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, This book of the law will never depart from your mouth. sino que de día y de noche meditarás en él, Day and night you will meditate on it, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, so you can keep and do according to everything that is written. porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Because then you will make your way prosper and Nunca se everything shall go well. apartará de tu boca It will never depart from este your libro de la mouth. ley. This book of the law. Aparte de leer la palabra de Dios, Apart from reading the Word of God, tenemos que meditar en ella. we have to meditate on the Word. Juan capítulo 15, verso 1. John 15 and verse 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. I am the vine, the true vine, and my Father is the gardener. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, He who cuts off every branch in me that bears no fruit, lo quitará. he will cut it Todo off. aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. While those who do bear fruit, he prunes so they will give even more fruit. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. You are already cleansed because of the Word. La palabra de Dios nos limpia. The Word of God cleanses us. Permanecer en mí y yo en vosotros. Remain in me and you. Si sabemos que Jesucristo es la palabra, If we know that Jesus is the Word, Jesús nos dice: Jesus says, permanezcan en mí remain in me y yo en vosotros. and I in you. De lo contrario, On the como el contrary, pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no branch can bear fruit by itself. si no permanece en la vida, así tampoco vosotros. It must Si remain in no the vine. permanecéis en mí, tampoco podréis llevar fruto. Neither you can bear fruit unless you remain in me. Dijimos al principio We said at the beginning, que lo que Dios desea es que le conozcamos. God wants us to know Him. Okay. Okay.
Si hubiese una persona a cual yo quisiese agradar, If there was a person that I wanted to please, yo no voy a hacer nada que desagrade a esa persona. I'm not going to do anything to displease him. ¿Están conmigo? Are you with me? Dígale que está a su lado. Tell your neighbor, No te duermas. don't fall asleep. Otra vez. Tell your neighbor, No te duermas. don't fall asleep. Ok. Amén. Amen. Verso 8. Verse 8. En esto es glorificado mi Padre, In this my Father is glorified, en que llevéis mucho fruto, and that you bear much fruit, y así seáis mis discípulos. and showing yourselves to be my disciples. ¿En qué es glorificado Dios? And what is God glorified? ¿Cuántos quieren complacer a Dios? How many want to please God? Tenemos que llevar fruto. We have to bear fruit. ¿Qué tenemos que hacer para llevar fruto? What do we have to do to bear fruit? Está conectado. Be connected. ¿Estamos Are conectados? we connected? Vamos a dar mucho fruto. We're going to give a lot of fruit. Amén. Amen? ¿Cuántos van a dar mucho fruto? How many are going to bear much fruit? Amén. Amen. Oiga bien, Amen. el permanecer en Cristo, me he dado cuenta que si permanecemos en Cristo Jesús, If we abide in Jesus Christ, tenemos revelación de su palabra. we will have revelation of His Word. Si no tenemos revelación, If we don't have revelation, todo esto se va a quedar como simple palabra. everything will be just like a simple word. Dios me da a mí revelaciones acerca de otras cosas, de acuerdo al tema, God has given me revelation on other topics, pero esto no es lo que, no es lo que Dios quiere que diga. but this is not what God wants me to say at the A moment. mí me bendice mucho que cuando leyendo la palabra de Dios, It blesses me when I read the Word of God. Dios da revelación a su palabra. God gives revelation of His Word. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 21. Look what it says in the chapter before, John 14 and 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, Whoever has my commandments and keeps them, ese es el que me ama. he loves me. Y el que me ama And anyone who loves me será amado por mi Padre. will be loved by my Father. Yo le amaré I will love them, y me manifestaré a él. and I will show myself to them. La Wow. palabra manifestar The word manifest, es que Jesús mismo se va a revelar a nosotros. God Himself will reveal Himself to you. Para que Él se revele a nosotros, For Him to be revealed to us, la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. the Word of God must abide in us. ¿Están conmigo? Are you with me? Mateo capítulo 16, Matthew chapter 16. si no tenemos conocimiento de Dios, If we don't have knowledge of God, nos vamos a dejar llevar por la corriente. we'll go with the flow. Vamos a creer lo que las otras personas digan quién es Jesús. We're going to believe what everybody else says that Jesus is. Mateo capítulo 16, Matthew 16 verso 13. and verse 13. Lo que el pastor predicó me bendijo bastante. What the pastor preached blessed me. Vi algo aquí. I saw something here. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Que el Hijo When del Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked the disciples, who do people say that the Son of Man is? Jesús preguntó, ¿qué es lo que la gente anda diciendo? ¿Quién soy yo? Jesus says, who do the people say I am? Todos empezaron a decir, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Some say John the Baptist, other Elijah, still others Jeremiah, or one of the prophets. Es lo que va a pasar. This was going to happen. Cuando no hay conocimiento de Dios, When we don't know God, vamos a escuchar a las más personas diciendo we're going to hear que, no sé, Dios es acá, Dios... God is this. Muchas de las cosas es de que si no tenemos revelación de quién es Él, If we don't have a revelation of who God is, cuando venga a problemas, when problems come, no vamos a saber a cómo acudir, we're not going to know where cómo to go, resolver nuestros how problemas. to resolve our problems. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? And who do you say I am? Respondiendo Simón Pedro dijo, Peter said, tú eres el Cristo, you are the Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Dios le dio esta revelación a Pedro, God gave him this revelation. Peter, yo creo que tenía como 1 año o 2 años de que Pedro estaba caminando con Jesús. it was already a year or two that Peter was already walking with Jesus. 1 año, 2 años, no Maybe a sé. year or two, I don't know. Pero yo sé que ya llevaba tiempo But I know he had some time with him, con la palabra, with the Word, con Jesús. with Jesus.
Ese tiempo That time, permitió que Dios revelara a Pedro he allowed for God to reveal Peter que Jesús era el Cristo. that Jesus was the Christ. Amén. Amen. Quiere decir que cuando nosotros mantenemos una relación cercana con lo que es la palabra de Dios, When we have a close relationship with what is the Word of God, Dios nos va a dar revelación de quién es realmente Jesucristo. He will reveal to us who Jesus really is. Amén. Amen. Mucha gente está confundida y no sabe en qué fundamentar su fe. A lot of people are confused and they don't know what foundation their faith should be on Por no tener conocimiento, because they don't have any knowledge. por no tener intimidad, They don't have intimacy por no tener ningún interés en la palabra de Dios. because they have literally no interest in the Word of God. Muchas las personas tienen su fe fundadas en otras cosas They have a lot of people have their faith on other things simplemente por no tener una relación con lo que es la palabra de Dios. simply because they don't have a relationship with what is the Word of God. Oh, bendito Dios. Blessed be the Lord. Algunos podrán decir, es que a mí me cuesta leer la palabra de Dios, me cuesta leer la Biblia. Some say, well, it costs me to read the Bible. Lo que nosotros debemos de saber y entender es que nosotros tenemos un enemigo. What we have to understand is that we have an enemy. Vamos a ir rapidito a Mateo capítulo 13 Matthew 13. para mostrarle lo que pasa. Más o menos muchos ya conocemos esta escritura And many of us already know the scripture. donde Jesús habla acerca de la parábola del sembrador. When Jesus talks about the parable of the sower. Algo bien importante que yo quiero que usted vea, y si tiene tiempo después pues léalo, porque yo sé que no me va a dar tiempo. And I want you to see this, but when you have time, read it on your own, because I don't have enough time to expound on all of this. Aquí explica que Jesús es el sembrador, It speaks here that Jesus is the sower, que parte de la semilla cae junto al camino y vienen las aves del cielo y se la comen. and that part of the seed fall on the ground, and the birds of the air come and they eat it. El enemigo está interesado en robarnos la palabra de Dios. The enemy wants to steal the word of God from you. Y una de las cosas que él hace, usa estrategia. And one of the things that the devil does is use strategies. Nos quita el tiempo. He takes our time. Una de las cosas es como la televisión, It's like the television, a los videojuegos, video games, a Facebook. Facebook. A veces pasamos más tiempo en esas cosas Many times we spend more time on those things que en leer la palabra de Dios. than reading the word of God. Cuando eso pasa, When that happens, el enemigo toma ventaja en nuestra vida. the enemy takes advantage in our life. Nos quita el tiempo. He takes our time. El tiempo que nosotros debemos de dedicarle a leer la palabra de Dios. The time that we should dedicate to reading the word of God. Muchas veces se lo damos a otras cosas. Sometimes we give it to other things. El enemigo dice que él planea sus estrategias para tomar ventaja sobre el pueblo de Dios. The enemy takes strategies. He creates strategies to take advantage of the people of God. Dice el verso 7. Verse number 7 says, Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. others fell, see, among the thorns, which grew and choked the plants. El verso 22 dice, Verse 22 el que fue says, sembrado entre espinos, those that were este es el sown que oye la palabra, among the thorns were for the people who hear the pero el word, afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra But the y la word is- hacen infructuosa. but the worries of life and deceitfulness of wealth choke the word and make it unfruitful. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? How many are with me until now? ¿Por qué razón el enemigo está interesado en sembrar cizaña en nuestros corazones? Why does the Lord want to sow weed into your heart and El enemigo tares? sabe, The enemy knows, el versículo 24 al 30 verse 24 to 30 explica que el enemigo explains the parable, trata de infiltrarse en la vida cristiana, that the enemy tries to infiltrate your Christian life viniendo con cizaña. with tares. Esta cizaña es como los programas de televisión que hablan como acerca de maldiciones, These tares can be a television program that speak about curses, pornografía. pornography. Esas cosas entran en el corazón de los hijos de Dios Those things enter into the hearts of the children of God, y después dan fruto. and then they bear fruit.
La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. The word of God says that from the abundance of the heart, the mouth So, el enemigo speaks. sabe muy bien eso. The enemy understands this. Por tanto, si él logra sembrar cizaña For that matter, if he tries to sow that en el tear corazón de nosotros, in our hearts, tarde o temprano se va a manifestar. sooner or later the fruit will manifest. El enemigo quiere quitarnos el tiempo para que nosotros no creamos en lo que la palabra de Dios dice. The enemy wants to take our time away from the word so we don't believe in what the word says. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. The word of God says that without faith it's impossible to please God. Para que nosotros tengamos fe, So we can have faith, es necesario oír la palabra. we need to hear the word. La palabra de Dios son semillas. The word of God are seeds. Un ejemplo. As an example, Si yo predicase acerca de lo que es la oración, if I preach about prayer, su fe en la oración incrementa. your faith in prayer will increase. Si predico acerca de lo que estamos predicando acerca de lo que es la palabra de Dios, If I preach about the word of God, la fe en nosotros acerca de la palabra de Dios crece. your faith in the word will increase. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. But without faith it's impossible to Si please nosotros God. no tenemos fe, If we don't have faith, no vamos a poder agradar al Señor. we're not going to please God. El enemigo sabe muy bien eso. The enemy knows this. Por lo tanto, él va a tratar de distraernos. For that matter, he will try to distract you. Hay otros puntos que tuve que saltarme. There is another point that I have. Simplemente quiero que todos nosotros aquí I simply want everybody here tengamos conciencia to have a consciousness de lo que es la importancia de la palabra del Señor. of how important the word of God is. Que si nosotros no leemos, If we don't read, vamos a quedar como ignorantes, podría decirse así. we will stay ignorant. Hay una ley en Estados Unidos que escuché, There is a law in the United States that I heard about this law. dice que la ignorancia a la ley no es excusa. It says that ignorance of the law is not an excuse. That's good. So, si nosotros no tenemos revelación de lo que es la palabra de Dios, So if we don't have a revelation of what the word of God is, no es la culpa de Dios. it is not God's fault. ¿De quién sería la culpa? Whose fault is it? Nosotros. It's our fault. Josué 1, él dice, esfuérzate y sé valiente. Be strong and be courageous. Esfuérzate en aprender. Be courageous and strong in learning. Toma coraje Take courage para que nosotros aprendamos lo que es la palabra del Señor. so we can learn what the word of the Lord is. Pequeño repaso, 1 minuto. Just a quick review. En conclusión, podemos decir que In conclusion, we can say the following. la importancia de la palabra de Dios The importance of the word of God en nuestras vidas es que in our life is this. Dios se revela a través de toda la escritura, God reveals himself throughout the entire nos scripture. revela a Jesucristo, He reveals Christ, al Espíritu Santo, the Holy Spirit, un verso que se nos saltó por ahí. and it's another verse there that I had. Por medio de ella conocemos su plan para nuestras vidas, otro verso extraviado. By his way, through the Holy Spirit, we know the things of life. Por medio de ella recibimos nuestra identidad en Cristo. We receive our identity in Christ through him. Es la palabra que mi alimento espiritual, It is the word that is my spiritual nourishment, que me hace crecer y llegar a ser conforme al varón de Dios. that makes me grow according to the man of God. Es la palabra de Dios que me enseña que tengo un enemigo, It's the word of God that teaches me that I have an enemy. que si yo no conozco las reglas del juego, If I don't know the rules of the game, le doy la ventaja a él I give him the advantage para que él nos gane, so he can win, nos lleve al infierno. take us to hell. ¿Cuánto le gustaría irse al infierno? How many would like to go to hell? Nobody, Nadie, right? ¿verdad? Nobody, right? Para que por ella crezcáis So you can para grow salvación, for salvation. que no quiera irse al infierno. Entonces tenemos que tener conocimiento de lo que es la palabra de Dios. For not to end up in hell, we need to have knowledge of what is the word of God. ¿Cuántos van a leer más conmigo la How palabra many de are Dios? going to read the word of God more? ¿Puede estar de pie? Amen? Can you say amen? Amén. Pequeña oración. Let's do a prayer. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Creo, Señor, que no regresará a ti vacía. It shall not return void.
cumplirá el propósito por el cual tú la has It enviado. will fulfill the purpose by which you have Tu sent it. palabra dice, Señor, que el enemigo ciega el entendimiento Your word says that the enemy blinds para que no understanding, entendamos tu palabra. so we don't understand your word. Ahora, Señor, yo te pido Lord, I ask you que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. to brighten the eyes of our understanding. Cuando leamos tu palabra, When we read your word, podamos tener revelación de ti, oh Jesús. so we can have revelation of you, oh Jesus. Crea en mí Create in me corazón conforme al tuyo. a heart according to yours. Llena nuestros corazones de hambre para ti, Señor. Fill our hearts greatly for you, Lord. Padre, crea en nosotros Create in us un hambre por tu palabra. hunger for your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Glory to God. Gloria a Dios. Un aplauso, Ustedes, Pastor Giovanni. un aplauso, Señor, más. Another clap offering. Amen. Yo quería decir algo rapidito. I wanted to say something. Y quiero que me oigan. I want you to hear me very close. Okay. Si hay algo que el diablo no quiere, what the devil doesn't want, is for young people to read the word. Que los jóvenes no lean la Biblia. Porque si el diablo logra que los jóvenes no lean la palabra, if the devil accomplishes the goal of keeping young people ignorant of the scripture, si jóvenes no conocen la palabra, como dijo el predicador, as the preacher said, the enemy is going to have an advantage over you. El diablo tomará ventaja. La Biblia dice en un Salmo 119, en qué manera el joven purifica su camino. How does the young man make his way pure? David said. Por la palabra de Dios. Young people, you know how you're going to beat sin? ¿Tú sabes cómo tú le vas a vencer al pecado, joven? Con la palabra de Dios. It's the word of God that gives you the victory. Es la palabra que te va a dar la victoria. Y yo creo que Dios tocó a Saúl. He touched Saúl today, para que ustedes tengan la palabra en su prioridad alta en su vida, joven. The word has to be high priority in your life, young people. Can you imagine young people who don't read the word? Jóvenes que no leen la palabra. Dios mío, you will be prey for the enemy. Va a ser presa para el diablo. So, yo creo que me gustaría hacer una oración con el permiso del pastor de los jóvenes. With the permission of the youth pastor, amen, because I'm under, it's his meeting, amen, so yo le pido permiso, amen, le da permiso, gloria a Dios. ¿Por qué no hacemos las manos? Why don't we lift up our hands? Let's lift up our hands. Joven que estás aquí, young person that is here right now, lift up your hands and pray this with me. Oye, ora esto por mí. Un profeta dijo que llegará el día, los días vienen, donde habrá hambre en la tierra, pero hambre por la palabra. The days are coming in which there will be hunger on earth, but not hunger for the things of the world, hunger for the word of God. Alza tu mano y di conmigo, Padre. Come on, lift up your hands, every young person. Cada joven aquí, alza tu mano. Lift up your hands tonight. Y di conmigo, Padre, Father, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, dame hambre por la palabra. Give me hunger for the word. Give me hunger for the word. Dame hambre por la palabra de Dios. Oh Señor, pon un deseo, put a desire in me for the word of God. Pon un deseo para leer la palabra. Pon un deseo para conocerte, Señor, a través de la palabra. I want to know you through the word of God. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre, que no haya distracción. That there may be no distraction. Oh, ni el teléfono, ni el internet, ni la computadora, ni Xbox. May there not be no distraction. No phone, computer, or video game can distract me from reading the word. Padre, ayúdame. Quita toda distracción. Take away every distraction. Y ayúdame, Padre, a leer la palabra. Help me to read the word of God. Help me, Father God. Put a hunger in me, a passion for the word. Dame pasión por la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Come on. Give the Lord a clap offering. Aleluya. Ven, Pastor Giovanni, despídenos hasta la segunda reunión.
Aleluya. ¿Cuántos recibieron algo en este día? ¿Verdad que Dios está levantando gente para hablar la palabra de Dios? Aleluya. Yo le doy gloria al Señor. Gloria a Dios. Glory to God. Yo le doy gloria a Dios por el hermano Girón. We have glory to God for brother Hidon. Es un muchacho bien tremendo. He's a tremendous guy. Y así como él, The same way, yo creo que va a levantar otros jóvenes aquí. he will lift up other youth. Porque hay una generación allá afuera Because there's a generation out there que se está perdiendo. that's getting lost. Pero Dios ha puesto palabra en tu boca But God has put word in your mouth para dar palabras que dan vida. to give word that gives life. ¿Cuántos dicen, heme aquí, Señor? How many say, Envíame a "Send me mí, here, Señor. Lord. Send me, God." Yo también tengo algo que dar, I Señor. also have something to give. Gracias, Padre, por lo que hiciste hoy. Gracias, Padre, por lo que hiciste hoy. Thank you, Father, for what Te you damos did toda today. la gloria. We give you the glory. Te damos toda la honra. We give you the honor. Y sigue levantando, Señor. Keep lifting up, En Father. el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Dar un aplauso al Señor. Give a Están clap offering to the Lord. despedidos. Y los espero para el siguiente servicio de jóvenes. Amén. So, saluda a alguien. Dile saluda a alguien. Si no conoces a alguien, háblale. En el nombre de Jesús.